Buenos días, chicos. En la clase de hoy vamos a continuar con lo que habíamos quedado anteriormente, que era esta historia de política de Latinoamérica, ¿ya? En donde nos quedamos en el modelo EASY cuando se implementa y cómo estas masas comienzan a tomar mucha más importancia dentro de la región. Dentro de todo este contexto, ya también surge un nuevo movimiento, ¿ya? Que son los populismos dentro de Latinoamérica. Estos movimientos van a venir a cuestionar lo que había surgido hasta ese momento, que era esta clase oligarca que se había mantenido en el poder durante décadas desde la independencia de cada nación. Esto va a significar que cada uno de estos bloques populistas que comiencen a surgir acá van a llegar al poder. Sin embargo, van a llegar al poder por el apoyo de toda esta masa popular de la que hablamos. Este sector medio y sector bajo que van a venir a fortalecer todo este movimiento populista que va a transformar un poco la sociedad de esa época. Nos vamos a referir a tres casos principalmente, como ejemplo dentro de lo que fue Latinoamérica. El populismo hay que comenzar a entenderlo como un movimiento que viene a transformar la sociedad en donde todas estas masas, todo este grupo de personas que ahora comienza a criticar los gobiernos que habían, exigen reformas, derechos sociales, de trabajo, ¿ya? Y estos gobiernos lo que van a hacer es entregarle esa reforma a las personas. En muchos casos, estos van a llegar al poder por un golpe de Estado. Sin embargo, este golpe de Estado, a diferencia de lo que vamos a ver más adelante, llegan con el apoyo de gran parte de la población, y cuando se encuentran en el poder comienzan a hacer estas reformas, principalmente laborales, de derechos sindicales, que era lo que más se estaba pidiendo hasta ese momento. ¿Ya? Los tres casos que vamos a ver son los de México, Brasil y Argentina, que son los más significativos dentro de la región. Tenemos en una primera instancia a Getúlio Vargas, que gobernó Brasil. Si se fijan en los años, fue 15 años en un comienzo cuando hace este golpe militar y posteriormente va a estar del 51 al 54, elegido democráticamente. Va a ser llamado el padre de los trabajadores. Lo que va a hacer es modificar las reformas que había en ese tiempo y le va a entregar una mejor condición de trabajo, mejores salarios, un sueldo mínimo, ¿ya? Algo que no se hablaba mucho en ese tiempo. Va a fortalecer el mundo sindical, por lo cual todas estas reformas que comienza a hacer va a ser en apoyo a estos sectores que en un comienzo van a ser olvidados o van a ser dejados de lado en un comienzo. Incluso es llamado el padre de los trabajadores. Este concepto debemos tomar la importancia ya que, comenzando a analizar un poco lo que significa Latinoamérica, esta visión patriarcal siempre se va a mantener. Que lo hayan llamado padre de los trabajadores es por el cuidado y lo que entregó a este sector, ¿ya? Que si recordamos desde principios del siglo XX comienzan con todas estas protestas, sin embargo nunca habían sido escuchados. En Argentina tenemos a Juan Domingo Perón, otro ejemplo de esto que va a ser incluso un movimiento político hasta la actualidad, que ese movimiento político se centra en la ideología que tenía Juan Domingo Perón, que es el peronismo. En este sentido, Perón lo que hizo fue colocar un sueldo mínimo, aumentó el sueldo de las personas, el cobro de aguinaldo, las vacaciones, cosas que actualmente se ven muy normalizadas, en ese tiempo era algo impensado. Sin embargo, Perón impuso esto, incluso la importancia que tuvo a nivel mundial, se puede ver que hasta hay una película referente a eso. Ya la cantante Madonna representa a Evita o a Eva Perón, el, y que se muestra este otro lado fuerte de la política, en donde hay una mujer mucho más empoderada y que eh, estaba al lado de todo este sector que había sido dejado de lado. Incluso algo muy importante que hizo Juan Domingo Perón son el estatuto dentro de los peones rurales. Otro sector que también había sido desplazado, sin embargo, se recupera y comienza a ser tomado en cuenta y ser mejorada la vida social dentro de ellos. Y el último ejemplo es el caso de Cárdenas, en México. También va a mejorar el sector laboral, incluso va a colocarle paños fríos a un conflicto que había entre empresarios y obreros. Va a comenzar a validar mucho más la mano de obra mexicana, eh,
va a comenzar a hacer estas alianzas extranjeras. Recuerden que México está al lado de Norteamérica, por lo cual la fricción que había también es mucho más grande, y las crisis que se vieron les afectó mucho, en una primera instancia, a México. ¿Ya? Entonces, todas estas acciones que comienzan sellan una alianza, en el fondo, dentro de estos dos sectores, el empresarial y el obrero, en pos de un beneficio que podía traer a todos dentro de este sector. ¿Ya? Por eso es tan relevante estos ejemplos. Entonces, ellos van a venir a transformar un poco la sociedad y la visión que se tenía en Latinoamérica de la política. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué va a pasar con el modelo Easy en Latinoamérica? Lamentablemente, este modelo eh, va a terminar fracasando. Toda esta empresa o esta industria que se estaba haciendo dentro de cada nación va a seguir dependiendo del extranjero, de los países principalmente europeos, por lo cual esta dependencia va a llevar a que, uno, termine fracasando el modelo, ¿ya? Y segundo, muchas de las políticas que se habían hecho para potenciar esta industria no va a ser llevada a cabo. No va a llegar estos recursos a donde correspondía, lo cual va a significar que muchas de estas empresas que dependían del Estado van a terminar quebrando. Además de no poder luchar contra los aranceles extranjeros, y el producto tampoco va a poder competir con otros que ya están establecidos a nivel internacional. Esto va a significar otra nueva crisis dentro de América Latina, ¿ya? Entonces, tenemos que cambia el control político que antes estaba en una oligarquía principalmente, ahora se reemplaza por una democracia, ¿ya? Con líderes populistas que buscan toda esta reforma y todos estos cambios que se necesitaban en ese momento, ¿ya? Comienzan a representar a movimientos de masas multiclasistas. Recuerden que antes, cuando estaban estos movimientos oligarcas, tan solo representaban a un sector de la población. En cambio, estos movimientos populistas tratan de abrazar a toda la población que no había sido escuchada. Esto va a significar una nueva crisis durante los años 60, ¿ya? En donde la política también vuelve a recaer en este tema de que no podía solucionar eh, la, la precariedad laboral que estaban teniendo. Comienzan a llegar nuevas ideas desde afuera. Recuerden que acá ya estamos en los años 60, en donde está el contexto de la Guerra Fría, en donde la polarización del mundo ya se había generado. Estaba por un lado la Unión Soviética y por otro Estados Unidos, con dos sistemas totalmente distintos, pero que comienzan a tener mucho más importancia dentro de todos los sectores. Hasta ese momento Latinoamérica había pasado casi desapercibida, ¿ya? Estados Unidos está muy segura de su unión, ¿ya? Sin embargo, estas crisis internas, principalmente sociales y económicas, van a recaer en lo político, dentro de lo interno. Dentro de lo externo del país sucede la Revolución Cubana, algo que no se había pensado, ¿ya? Batista, que era quien estaba gobernando en Cuba. Cuba hasta ese momento había sido el paraíso fiscal de los norteamericanos. Muchos de ellos iban a hacer trabajos, se producía lavado de dinero ahí. Va a terminar cayendo este régimen y se va a instaurar la Revolución Cubana con Fidel Castro, de un movimiento de izquierda que en su comienzo, en un momento, no tenía toda esta cercanía con la Unión Soviética, pero posteriormente se vuelve más cercana. A esto se suma la Guerra Fría de la que habíamos hablado y el contexto en lo que se va a generar todo esto. Este conflicto constante en donde este patio trasero, como se dice en algunas canciones que era Latinoamérica, Estados Unidos lo empieza a perder a través de Cuba. Y se comienza a ver también la debilidad de este sector. Entonces lo que vamos a ver ahora es principalmente lo que va a suceder con Latinoamérica y estas dictaduras que se van a dar, ¿ya? A grandes rasgos vamos a ver lo que sucede aquí. Entonces, estas dictaduras van a venir a romper un poco esta democracia que se veía en ese momento. Como habíamos mencionado, había una crisis potenciada por la recuperación que estaba dando en Europa, se da la Revolución Cubana, y esto va a significar diferentes estrategias para transformar lo que había sucedido. Ya se radicaliza mucho más estos sectores en Cuba, ya
A esto, la respuesta por parte de Estados Unidos, ¿ya? Van a ver como un riesgo lo que estaba sucediendo en Latinoamérica, ¿ya? Y van a potenciar todos los golpes de Estado que se van a comenzar a vivir. ¿Esto qué es lo que va a significar? ¿Ya? De la prosperidad, entonces vamos a pasar a este modelo de fracaso que habíamos dicho del modelo Easy, ¿ya? Eh, Esto va a significar que en los años 60 y 70 se potencien estos movimientos, ¿ya? El, lo que va a significar que el, el empobrecimiento de Latinoamérica se manifestó incluso con un altísimo costo de vida, ¿ya? En la década del 60, en países como Uruguay, Argentina y Chile, el salario descendió un 50%, acrecentándose la brecha entre las clases sociales, donde la CEPAL ya afirmó que el 30% de la población captaba, el 72% de los ingresos. O sea, ni siquiera se repartían bien los ingresos que estaban en ese momento. Comienzan varios movimientos ya pidiendo una reforma agraria, principalmente en el sector del campo, cambios sociales, ya a finales de los 60 y a principios de la década del 70, crecen reclamos de trabajadores, las huelgas, manifestaciones, apoyadas por estos sectores de izquierda, ¿ya? Se comienza a buscar, se habla de la teoría de la liberación, ¿ya? De la declaración de los obispos latinoamericanos en Medellín en el 68, que lo que reflejaba era la eh, inquietud de la Iglesia frente al crecimiento de la secularización y el marxismo dentro de América Latina. En el fondo, esta separación del Estado y la Iglesia. Pero también la preocupación por la injusticia social imperante en todo el continente. En el fondo, abrazan esta ideología en donde se cuestionaba la igualdad que está pasando en Latinoamérica. Entonces, dentro de esto, los gobiernos comienzan a tener un vuelco, ya comienzan aún a aumentar más estas protestas de las que estamos hablando, y Estados Unidos comienza a hacer esta intervención. Ve que Cuba va a ser el primer paso para que posteriormente se produzcan estas revoluciones. ¿Ya? Acá tenemos el ejemplo del Che Guevara, esta persona argentina, ¿ya? Que va a luchar a Cuba y que es una lucha más ideológica que por su país, lo cual quiebra el esquema que se vivía hasta ese momento. Acá comienza la Organización Latinoamericana de Solidaridad, o más conocido como OLAS, que eran focos revolucionarios que se presentaban en diferentes países para apoyar estos movimientos, ¿ya? El foquismo lo que era, en el fondo, era pequeños grupos que hacían desórdenes o atacaban objetivos específicos, y esto significaba que apoyaban estos movimientos. Se puede dar cuenta de esto que Che Guevara va a terminar muriendo en Bolivia, ¿ya? Eh, a mano de los norteamericanos. Esta foto va a ser icónica, ya que Che Guevara comienza a pasar a ser un mártir, ¿ya? Y es el icono que nosotros podemos ver en camisetas actualmente, eh, pero que viene a romper esto de lo que les estaba hablando, de que antes se centraba en una sola nación, ahora estos movimientos van pasando por diferentes lugares de Latinoamérica. Estos movimientos comienzan a surgir en diferentes países: el Sendero Luminoso en Perú, Ñangahuazú en Bolivia, ya Venceremos, que eran un grupo de montoneros en Argentina, tenemos el MIR en Chile. Entonces todos estos grupos comienzan a darse en diferentes países, con este apoyo estratégico y logístico para poder generar estos movimientos de resistencia de la ala izquierda de los diferentes países, ¿ya? Esto va a significar que durante esta década Estados Unidos va a fortalecer todos estos movimientos golpistas, porque se da cuenta que la izquierda va a comenzar a tener mucha más importancia. Estados Unidos apoya estos movimientos en donde los gobiernos elegidos democráticamente de esta ala de izquierda van a ser derrocados a través de dictaduras. Estas dictaduras esto implicó el copamiento del aparato del Estado por parte de los militares. En el fondo, ellos van a tomar el poder y el orden dentro de este sector y se van a hacer con el poder.
Entonces van a reemplazar todo el sector democrático por juntas militares, ¿ya? Estados Unidos no consideró a América Latina hasta la Revolución Cubana. Esto téngalo muy presente. Ya en la década del 60 comenzaron las movilizaciones obreras eh, y comenzaron esta alerta roja que tenía la Revolución Cubana y todos estos movimientos de izquierda. Y comienza a hablar de un enemigo interno dentro del país. Este enemigo que era el Partido Comunista, que comienza a surgir esta leyenda de lo malo que le hacía al país y cómo corrompía a los jóvenes. De esta manera, comienzan a frenar todos estos movimientos, comienza una doctrina de la seguridad nacional apoyada en la idea de que habían enemigos externos e internos en los países, ¿ya? Que influían para que se dieran estos movimientos. Entonces surge también la doctrina del miedo, ¿ya? Este miedo que iba a ser una revolución, que íbamos a caer dentro de una dictadura marxista y comunista, ¿ya? Se ensalza esta idea de lo malo que era. Y surge también las escuelas de las Américas, que eran estos sectores en donde se enseñaba a militares latinoamericanos que pudiesen sostener una dictadura o llevar un golpe de Estado. Entonces se les enseñan algunas técnicas para poder realizar esto y principalmente se hacía cuando existía una crisis muy grande en cada país. ¿Ya? Esta doctrina se impone en toda Latinoamérica, si se fijan en la imagen, va a ir sucediendo casi en consecutivo los golpes de Estado en Chile, que fue en el 73, muchos de ellos escaparon a Argentina, que todavía no había un golpe de Estado, pero posteriormente sí también va a surgir. ¿Ya? Esta operación se le conoce como Operación Cóndor, que era imponer gobiernos de extrema derecha a todos aquellos países que tuviesen la posibilidad de que hubiera un gobierno de izquierda o que hubiesen muchos movimientos de estos que hablamos hace un momento. ¿Ya? Estos gobiernos imponen este régimen en cada uno de sus países y van a tener ciertas características cada uno de estos. Uno, forma ilegal de acceder al gobierno, en el fondo a través de un golpe, no son elegidos. La eliminación de los partidos electos democráticamente. Se quitan todos los partidos políticos y en los casos en que se mantuvieron algunos eran aquellos que llevaban la misma idea de estas juntas militares. Proscripción de los partidos políticos. ¿Ya? La mayoría de los casos, los diferentes organismos pasaron a estar controlados por los militares. Muchos de estos organismos que antes eran democráticamente elegidos, ahora va a haber un militar que los dirija. En Chile tenemos el caso de la Televisión Nacional de Chile, que el director va a ser un militar, ¿ya? Que se va a encargar de ver qué es lo que se transmitía, qué es lo que no, cuál es la editorial que se daba. En varios periódicos va a suceder lo mismo, entonces se va a controlar la información también que se daba dentro del mismo país. Aumenta el autoritarismo, ¿ya? Lo que igual va a generar que se incrementen las Fuerzas Armadas para poder mantener el orden en el país. Imaginen que una dictadura, las personas comienzan a ver esta nueva cara en donde no podían reclamar porque a quienes se tenía que reclamar eran los mismos que estaban cometiendo los delitos. Y por otro lado, la prohibición regulación de los sindicatos y trabajadores. Cualquier movimiento que fuera opositor se mantenía controlado. ¿Ok? La adopción de políticas económicas ultraliberales. Comienza todo lo que había sido por parte del Estado, que comienza a traerlo hacia sí, comienza a venderse. Se comienzan a privatizar la educación, la salud, algunos sectores de materias primas dentro de los países también se hace lo mismo. Y esto va a significar que aumente las brechas sociales según las proyecciones que tenemos, incluso hasta el día de hoy. ¿Ya? Eh, Se suprimen muchos derechos individuales, ya la unión de personas también se restringe, no podían juntarse muchas personas en un solo lugar. Esto con el fin de que no surja ningún sistema de oposición durante este periodo. ¿Ya? Y por último, se instaló una verdadera cultura del miedo, durante la cual el temor a sufrir alguna forma de represión ya condujo a los ciudadanos a casi la total inacción. En el fondo las personas no actuaban netamente porque les podía pasar eso. Habían fusilamientos en las calles, eh, muchos detenidos desaparecidos que nunca más se supo qué es lo que sucedió con ellos, violaciones, torturas, y todo esto las personas comienzan a verlo. Y por el solo miedo de que les pase esto,
se detienen y callan en todo referente a todo este tema. ¿Ya? Entonces, tenemos que durante este periodo va a haber una crisis que va a potenciar estos movimientos y que finalmente va a generar estos golpes de Estado apoyados por Estados Unidos. ¿Ok? El, con eso nos vamos a quedar hasta ahora, para ver a grandes rasgos lo que significó y por qué se provocaron estos movimientos y estas dictaduras dentro de Latinoamérica. ¿Ya? Así que, chiquillos, nos estamos viendo la próxima semana. Cualquier duda, saben que está la plataforma de Classroom o se pueden comunicar directamente con alguno de nosotros. Así que espero que estén bien y nos estamos viendo la próxima clase con más de esta historia reciente de Latinoamérica.